Hola a todos y bienvenidos a este día número 8 del reto de transformación personal de 21 días, en donde vamos a continuar con un vicio tan común al día de hoy que es el responsable de la enfermedad de la ansiedad, que es la desesperación. Tristemente, al día de hoy la ansiedad ocupa uno de los primeros lugares en la categoría de enfermedades mentales. Y si tuviéramos conciencia de que este vicio espiritual, el de la desesperación, es uno de los peores vicios espirituales y de hecho es un pecado. Esto es lo que vamos a tratar en esta conferencia, llevar a las personas a tomar conciencia de que cuando están cayendo en angustia y en la desesperación, están en contra del precepto divino de salvación y de esperanza que es Dios. Pero todo eso lo vamos a hablar más a profundidad en esta conferencia. Sin más preámbulo, yo paso a compartirles entonces la presentación. Hablaremos sobre lo que es la desesperación. ¿Qué es la desesperación? La desesperación se define como una gran sensación de angustia y aflicción en medio de situaciones difíciles en las que se piensa que no hay salida. La persona cuando está ante la desesperación considera que no hay ningún tipo de esperanza, que no hay ningún tipo de salida y que está ante una situación tan adversa de la cual no le es posible salir. Por lo tanto, es la falta de esperanza ligada a la falta de Cristo en el crecimiento cognitivo de Dios. Cuando en nuestra vida hace falta la esperanza, indudablemente estamos alejados de la providencia de Dios, que es la fuente de mayor esperanza. Una persona que experimenta mucha ansiedad es una persona que no ha volcado su fe, su confianza y toda su oración y su inclinación como tal hacia nuestra divina providencia, que es Dios. Entonces de ahí viene la desesperación, de una falta de fe, de una falta de esperanza, que proviene precisamente de no tener esta unión con nuestro Creador. El significado de la desesperación en la teología católica, la desesperación es el pecado o vicio directamente contrario a la virtud teologal de la esperanza. En él es considerado imposible los fines ordenados por Dios para nosotros y por tanto implica colocarnos contra el precepto divino de esperar en Dios las bienaventuranzas. Una persona que está ante la angustia y ante la desesperación es una persona que desconfía del precepto de Dios y desconfía de todas las bienaventuranzas que Él tiene con nosotros. Y esa es evidentemente la fe, la confianza en que en Él está la esperanza y la solución a todas nuestras situaciones de dificultad. Por lo tanto, es considerado como tal, como un pecado. ¿Cuál es el significado de la desesperación? Santo Tomás de Aquino nos dice en la Suma de la Teología que la desesperación es aquel movimiento apetitivo que no considera el juicio verdadero, que de Dios proviene la salvación de los hombres y el perdón de los pecadores, pensando que Dios niega el perdón a quien se arrepiente o no lograr convertir a los pecadores por la gracia santificante. Por lo tanto, es pecado acorde a estas estimaciones falsas de Dios. Cuando una persona no cree que Dios tiene el poder de llevar a la santidad al mayor de los pecadores, o que desconfía que Dios efectivamente perdona nuestros pecados cuando tenemos arrepentimiento de corazón, por muy malos que estos hayan sido, o inclusive negamos la creencia de que Dios viene a salvarnos, estamos indudablemente contra el precepto divino y por lo tanto estamos en un pecado propio de la desesperación. La desesperación y la ansiedad. La ansiedad no solamente es el resultado de un miedo a perder o haber perdido algo o alguien, sino que radica en que cada vez es más frecuente el individualismo que nos lleva a romper las relaciones con los demás. Solamente pensamos en nosotros mismos y ni siquiera somos capaces de cambiar el foco hacia el bien del prójimo. Pero entonces, ¿de dónde proviene todo esto? De vivir en el mundo con una gran falta de sentido ante la vida que resulta del rompimiento de una relación personal con Dios. El ser humano experimenta miedo de forma inmediata y por lo tanto ansiedad si ya no tiene una relación personal con Dios. Entonces, fíjense esto que nos comenta aquí, que es tan revelador, que nos explica de dónde viene la ansiedad. La ansiedad no solamente viene por el miedo a perder algo o haber perdido a alguien, o bien sea bienes económicos o una relación de matrimonio, o bien sea la relación inclusive con un hijo, con un familiar muy cercano, o cuando sobreviene la enfermedad,
que nos azota el miedo a que empeoremos debido a la enfermedad, sobre todo si es de diagnóstico reservado o de pronóstico reservado. En este tipo de situaciones, la persona experimenta ansiedad, angustia, pero básicamente si lo vemos desde el punto de vista más profundo, viene no solamente por el individualismo, es decir, solamente pensamos en nosotros mismos, ya no hay esas relaciones de unidad fraterna y de esos matrimonios que están hasta la muerte, hasta el final, a pesar de la adversidad, sino que solamente pensamos en nuestro propio beneficio. Por lo tanto, estamos ante lo que es la soberbia. La soberbia nos conduce de manera inequívoca e inevitable a tener desesperación y ansiedad. No solamente partimos de este punto, sino que desde el punto de vista de la raíz espiritual, experimentamos ansiedad y miedo cuando no tenemos una relación de confianza con Dios, cuando nos hemos alejado de su divinidad y por lo tanto hemos creído erróneamente que en nosotros está la solución ante nuestros conflictos cuando no es así, cuando de manera humilde debemos siempre pedir ayuda a nuestro Creador. Continuamos analizando sobre lo que es la desesperación y la ansiedad en lo que dice la Biblia sobre Adán y Eva. Ellos antes de pecar tenían una relación armónica y perfecta con Dios, con nuestro Creador, y en ellos no existía ningún tipo de miedo. Apenas ellos desobedecen y pecan y van contra el precepto divino, experimentan de manera inmediata el miedo. Ellos deciden desobedecer a Dios y el miedo se instala de forma rápida cuando ellos dicen, oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Precisamente ahí se rompe esa relación armónica con nuestro Creador a través del pecado, a través de la desobediencia, y se instaura de manera rápida el miedo en nosotros. Por lo tanto, al restablecer nuestra relación con Dios, que es el único centro de amor ordenado y seguridad plena, vamos a adquirir no solamente fe, sino amor y esperanza. Este es nuestro gran aprendizaje, que cuando hemos perdido la esperanza, acudamos al mayor centro de esperanza que hay, que es Dios. Pero entonces nos invita a esta reflexión Santo Tomás de Aquino en el libro de la Suma de la Teología. Es la desesperación el mayor de los pecados. Ya sabemos que la desesperación es un pecado porque estamos yendo contra el precepto divino, contra y dudando inclusive de su divina providencia, de que de Él viene nuestra salvación y que de Él viene todo poder sobrenatural, inclusive el perdón de los pecados más graves cuando hemos sabido arrepentirnos de corazón, ¿no? Santo Tomás de Aquino nos dice que los pecados que son opuestos a las virtudes teologales, una virtud teologal no es más que un hábito de Dios que infunde en nuestra inteligencia y nuestra voluntad con la finalidad de ordenar nuestras acciones al mismo Dios. Estas virtudes teologales tradicionalmente son tres: la fe, la esperanza y la caridad. Por lo tanto, los pecados que se oponen a estas tres virtudes teologales son por su género más graves que los demás. Dado que las virtudes teologales tienen por objeto a Dios, los pecados a ellas opuestos entrañan directa y principalmente aversión a Él. Por lo tanto, el pecado que en primer lugar y por sí mismo implica la aversión de Dios es el más grave de los pecados mortales. Entonces, fíjense la importancia de todo esto que venimos comentando y que nos dice Santo Tomás de Aquino. El peor de todos los pecados mortales viene de la desesperación. ¿Por qué? Porque al desconfiar en la divina providencia de Dios, indudablemente estamos manifestando una aversión a Él. Así no sea voluntaria, pero estamos manifestando una aversión a Él que nos lleva entonces a entrar en la categoría de uno de los pecados más graves en comparación con los demás pecados mortales. El vicio de la desesperación entraña también mayor peligro, no solamente el peor de los pecados, sino entraña mayor peligro. ¿Por qué? Porque cuando la esperanza se instaura en nosotros, ella nos lleva a apartarnos del mal. Pero cuando nos separamos de esta esperanza, indudablemente nos estamos adentrando en el mal y alejándonos del bien, porque la esperanza es la que nos introduce en la senda del bien. En el vicio de la desesperación, los hombres se lanzan sin freno en este vicio y abandonan todas las buenas obras. Esto es lo que nos dice Santo Tomás de Aquino, que indudablemente vamos a alejarnos de las buenas obras y a entrarnos cada vez más en el pecado cuando estamos en este vicio de la desesperación y ni siquiera somos capaces de acudir de forma humilde a Dios.
Nos dice Santo Tomás de Aquino en el libro de la Suma de la Teología: si caído desesperas en el día de la angustia, se amenguará tu fortaleza. Esto lo dice el texto bíblico de Proverbios en capítulo 24, versículo 10. Y escribe también que no hay cosa más execrable que la desesperación. Quien la padece pierde la constancia no solo en los trabajos corrientes en esta vida, sino también mucho peor en el certamen de la fe. Una persona con el vicio de la desesperación es una persona que no solamente ha perdido la esperanza, sino también la fe. Y San Isidoro nos dice en su libro de Suma Bono, escribe: perpetuar pecado es muerte para el alma. Esto es verdad. Pero desesperar es descender al infierno. Aquí nos toma en cuenta la importancia que le debemos ya dar al vicio de la desesperación y sobre todo el gran llamado a las personas que sufren de ansiedad, el que tomen conciencia de todo esto. Pero ¿cómo impedimos en nosotros la esperanza? La esperanza, nos dice Santo Tomás de Aquino, que la impedimos cuando la consideramos como un bien muy arduo, es decir, que está fuera de nuestro alcance, o cuando no la consideramos accesible ni para nosotros mismos ni para los demás. Estas creencias nos llevan a impedir que la esperanza se instaure en nosotros. Pero ¿de dónde surge la desesperación? Santo Tomás de Aquino también nos invita a esta reflexión. Cuando el hombre tiene una gran inclinación por el placer a los bienes corporales, entre los que sobresalen los venerios, es decir, el placer hacia los actos sexuales, este hace que pierda el sabor de los bienes espirituales o no le parezcan grandes. En este sentido, el hombre se siente hastío de los bienes espirituales y ni siquiera los espera como bienes arduos. Desde esta perspectiva, la desesperación tiene por causa la lujuria. Una persona puede caer en el vicio de la desesperación a través de la lujuria. Si tiene una alta inclinación hacia el vicio de la lujuria, esto inevitablemente lo lleva a alejarse de querer lograr la santidad y la perfección, es decir, de todo bien espiritual, y al rechazar todo bien espiritual, evidentemente va a caer en el vicio de la desesperación porque se está alejando de esta relación personal con Dios, de lo que venimos comentando anteriormente. Por otro lado, nos dice Santo Tomás de Aquino, ante los grandes abatimientos, cuando el hombre llega a considerar como no posible de alcanzar por sí mismo o por otro el bien arduo, es porque éste establece su dominio en el afecto del hombre y le hace creer que nunca podrá aspirar a ningún bien. Y como la asedia es un tipo de tristeza que abate el espíritu, engendra por lo mismo la desesperación. En este sentido, la desesperación nace sobre todo de la asedia. Aquí nos explica Santo Tomás de Aquino que a través del vicio de la asedia, que muchas veces nosotros ignoramos, puede entrar el vicio de la desesperación. ¿Y qué es la asedia? La asedia es el vicio que representa la pereza ante todo bien espiritual, es decir, la pereza que tenemos de llegar al camino de la santidad. Cuando en ese demonio, a través de la pereza, nos dice: este camino es muy arduo, este es muy difícil, no lo vas a poder conseguir, ¿para qué intentarlo? ¿Para qué intentar este camino a la santidad? Este vicio es la asedia como tal, es una tristeza del espíritu, es una pereza a realizar cualquier tipo de esfuerzo que nos lleve precisamente al camino de la perfección, que es al que todos estamos llamados, que es el de la santidad. Cuando estamos en este vicio de la asedia, llegamos de forma inequívoca al vicio de la desesperación. Así Santo Tomás nos dice que a través de la lujuria y a través de la asedia puede surgir la desesperación en nosotros. La desesperación según la Biblia. La desesperación en sí misma, nos invita a la reflexión, la Biblia es una experiencia común. ¿Por qué? Porque muchos santos, inclusive el mismo Jesucristo, experimentó desesperación. Por ejemplo, tenemos el santo Job en el capítulo 6, versículo del 2 al 3, que dice: oh, si se pesara mi tormento, si en la balanza se pusieran todos mis males juntos, más que la arena del mar, el mal pesaría, de hecho. Por eso mis palabras se desbocan, es decir, por eso digo estas palabras desesperadas. El santo Job experimentó no solamente la pérdida de sus hijos, sino de toda su economía y le sobrevino una gran enfermedad. Esto le hizo emitir estas palabras desesperadas, sin embargo, él nunca perdió la confianza en Dios. Otro ejemplo es el de la propia crucifixión de Jesús. El mismo Jesucristo exclama: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Esto lo podemos ver en Mateo capítulo 27, versículo 46. Jesucristo sintió una profunda angustia y una sensación de abandono. ¿Por qué? Porque cargó con el peso de todos los pecados de la humanidad y se sintió separado de Dios. Al tener tantos pecados encima, Dios se separa de él porque es incompatible con la divinidad. Mas, sin embargo, en este momento de separación, él se vio envuelto en esta gran angustia y en esta gran desesperación. Por lo tanto, si el mismo Jesucristo siente o sintió en ese momento desesperación, fíjense la importante reflexión que tenemos para nosotros, ¿no? El considerar las personas que sufren de mucha ansiedad, de mucha angustia, que no es que haya algo malo en nosotros por experimentar angustia y ansiedad, sino que esto sucede en nuestra vida para que tomemos conciencia de que siempre debemos volcar nuestra mirada hacia la fuente de mayor esperanza, que es Dios. De hecho, nos dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo del 8 al 9. Hermanos, no queremos que ignoren las grandes dificultades que encontramos en Asia. Fue tan dura la prueba y tan por encima de nuestra fuerza que perdimos toda esperanza de seguir viviendo. Tuvimos como segura la sentencia de muerte, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucitará a los muertos. Aquí prácticamente el apóstol Pablo nos dice de la experiencia que lo llevó a experimentar mucha desesperación y a estar al punto de la sentencia de muerte, pero que él reconoce que tenía que vivir esa experiencia para darse cuenta de que siempre, siempre debemos acudir a Dios, que es el que nos va a sacar de la adversidad. Por lo tanto, entonces podemos deducir que la desesperación llega a nuestras vidas para que reconozcamos nuestra debilidad humana y la gran necesidad que tenemos de pedir ayuda a Dios. Dios permite en nosotros estas situaciones de angustia para que dejemos de pensar que en nuestras manos está la solución de nuestras grandes dificultades y reconozcamos en humildad que toda nuestra fortaleza y nuestra capacidad de salir adelante proviene de Dios. Esto es un gran acto de humildad, precisamente el tener que padecer por un episodio de ansiedad, porque nos lleva a tomar conciencia de que por nosotros mismos nada podemos hacer. Dios permite entonces estas situaciones en nosotros para que acudamos a Él y aprendamos lo que es la verdadera fe en su gran providencia y para descubrir que hay esperanza incluso en los momentos más oscuros. Así estemos pasando por una situación demasiado fuerte donde no le encontremos salida, si volcamos nuestra fe y nuestra esperanza en Dios, Él nos va a sacar de esta adversidad, porque eso es lo que quiere de nosotros. Él quiere que volquemos nuestra mirada a Él, le pidamos de forma humilde ayuda y Él nos va a asistir en todo momento. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo del 8 al 10, nos dice Pablo: estamos acosados por todas partes, pero no derrotados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, desechados, pero no aniquilados. Llevamos por doquier en el cuerpo los sufrimientos de muerte de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste también en nosotros. Aquí nos invita a la reflexión Pablo, en la segunda carta a los Corintios, de que por mucha adversidad que estemos padeciendo, nunca estaremos derrotados o vencidos, porque siempre estaremos bajo la providencia de Dios, obviamente si le pedimos, ¿no?, de forma ferviente, pero Él siempre, siempre nos acude, siempre nos asiste en todo momento, ¿no? En el Salmo 46, 45 nos dice que Dios es para nosotros refugio y fortaleza, siempre dispuesto a auxiliar en los peligros. Por eso no tememos, aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar, aunque rujan espumantes sus olas y sacudan los montes con su furia. Esto nos invita a nosotros a tomar conciencia de que aún en medio de la gran adversidad que podamos estar presentando, Dios es para nosotros refugio y fortaleza, es nuestra fuente de mayor consuelo y siempre está dispuesto a auxiliarnos en los peligros. Pablo nos dice en Filipenses capítulo 4, versículo 6 al 7, que no se inquieten por cosa alguna, sino más bien en toda oración y plegaria presenten al Señor sus necesidades con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa toda inteligencia, guardará su corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús. La oración es una excelente herramienta para transformar la desesperación en esperanza.
Por lo tanto, aquí nos dice Pablo en Filipenses que no debemos nunca inquietarnos y siempre debemos acudir a Dios de manera humilde a través de la oración. En la oración vamos a conseguir nuestro mayor consuelo y paz y la seguridad, la certeza de que de esa situación vamos a salir adelante. Por lo tanto, es importantísimo la herramienta de la oración, tanto para enfermedades como la depresión, inclusive también como lo es la ansiedad. Y bueno, yo acá voy terminando con estas reflexiones, sobre todo para invitar a las personas que se sienten identificadas con experimentar crisis de ansiedad y que se den cuenta de que esto es debido a una falta de esperanza y de que efectivamente estamos ante este pecado. Cuando tomamos conciencia de que estamos ante un pecado que es muy grave y que va en contra del Espíritu Santo, porque el pecado de la desesperación es un pecado que va en contra del Espíritu Santo, por lo tanto es un pecado grave. Si tomamos conciencia de esto, vamos a ser capaces de decir, bueno, estoy teniendo este tipo de ansiedad, estoy sintiendo esta angustia, voy a empezar a acudir a la Biblia, voy a empezar a pedirle a Dios a través de la oración y de manera humilde me voy a inclinar ante Él para pedirle por la virtud de la esperanza, para pedirle por la virtud de desconfiar de mí misma o de mí mismo, porque cuando nosotros caemos en angustia y desesperación es que erróneamente estamos creyendo en nuestras propias fuerzas para superar los conflictos, para superar las situaciones adversas. Pero no, Dios nos quiere enseñar que por nosotros mismos no somos capaces de lograr bien alguno y que siempre de manera humilde debemos pedirle ayuda a Él, que siempre, siempre va a estar ahí apoyándonos y va a estar ahí auxiliándonos, no solamente dándonos fortaleza y fe y confianza, sino que nos va a ayudar a salir de esta situación de adversidad. Bueno, yo espero que esta conferencia les haya sido de utilidad y yo les espero en una siguiente conferencia donde vamos a hablar sobre la virtud de la esperanza, que es la contraria a este vicio de la desesperación. Sin más que agregar, entonces yo me despido de todos ustedes deseándoles un buen vivir en bienestar y armonía emocional y nos vemos en una siguiente conferencia. Hasta pronto.